Como siempre, te traemos un mensaje de la palabra de Dios en este lindo día. Quiero que me acompañes a la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 24 en adelante. La grandeza del servicio, dice el título. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa, en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Y sigue el texto. Dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, ahí se dirige a Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Tremenda palabra, ¿no? Podemos ver que primero nos habla del servicio, que el Señor vino no como los que se sientan en la mesa, sino como los que sirven. Y en el reino de Dios sabemos que el que sirve es mayor que el que se sienta a la mesa. Por eso debe haber en nuestro corazón esa disposición de servir siempre, de estar dispuestos a servir. Muchas veces queremos ser servidos y muchas veces queremos que se nos vea, muchas veces buscamos el reconocimiento. Pero en el reino de Dios, que está en su posición correcta, el reino de Dios, que es la vara con la que se mide todo lo demás, nos enseña que para ser mayor hay que servir, que es mayor el que sirve. Muchas veces nosotros decimos: el reino de Dios es el reino del revés, y no, es todo lo contrario. El reino de Dios está en una posición correcta. El reino del revés es el mundo, que está dado vuelta, que va en contra de Dios, va en contra de sus principios, va en contra de su palabra, va en contra de muchas cosas, y cada vez vemos que esto aumenta. Cada vez sentimos que tenemos que nadar en contra de la corriente. Cada vez parece que vamos más a contramano. Pero tenemos que tener la seguridad de saber que nuestro Dios nos ha dejado su palabra y nos ha marcado el camino correcto por donde tenemos que andar. Nos ha marcado una senda, nos ha marcado un rumbo y nos ha mostrado qué es lo que está correcto. Y debemos caminar sobre ello. Y en el reino de Dios nos dicen que el que sirve es mayor que el que está sentado a la mesa. Jesús vino para servir, no para ser servido. Y cada uno de nosotros debemos entender este principio. Mientras más sirves a Dios y a tu prójimo, más Dios te va a exaltar. Mientras más sirvas a la comunidad, mientras más sirvas a tus hermanos, mientras más sirvas en la iglesia, mientras más tengas ese corazón de servicio, de poner todo lo que Dios puso en tus manos, los talentos, los dones, los recursos, de poner todo eso al servicio de Dios, el Señor más te va a exaltar. El Señor más te va a dar. El Señor más va a abrir puertas. Las puertas se empiezan a abrir por causa del servicio, por causa de la obediencia. Las puertas se empiezan a abrir. En este tiempo yo te animo a que no dejes de servir.
Porque por ahí decimos, ¿cómo puedo servir en este momento tan difícil donde quizás no puedo salir, no puedo hacer mucho? Hay muchas formas de servir. Es tiempo de servir, es tiempo de hablar, es tiempo de poder mostrar al mundo el reflejo de Jesús, que podamos ser su reflejo. Y me gusta lo que sigue diciendo cuando Pedro lo niega. Dijo también el Señor: Simón, Simón, aquí Satanás os ha pedido, y le habla a todos los discípulos, os ha pedido para zarandearos como a trigo. A todos. Se venía una zaranda, se venía una prueba, se venía el momento difícil, el momento de la aflicción, se venía el momento del desierto, del proceso. Se venía un momento difícil para Pedro en especial y para todos los discípulos también. Dice el Señor, dice: Satanás me ha pedido zarandearos como a trigo. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Pero yo, dice Jesús, he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y me encanta esta palabra, me encanta. Me encanta cuando le dice: yo le he pedido a Dios, yo he rogado por ti, Pedro, para que la fe no te falte, para que tu fe no falte. Cualquiera de nosotros, o muchas veces los predicadores de moda, hubiesen dicho: Dios te va a sacar, Dios te va a proteger, Dios va a quitar al diablo de ahí. Jesús no prometió sacarlo del problema, no prometió sacarlo de la prueba, no prometió sacarlo del proceso. Era necesario pasar por eso, pero sí hubo una promesa: he rogado por ti para que tu fe no falte. Querido amigo, querida amiga que estás del otro lado escuchándome, seguramente estás pasando un momento difícil en tu vida, como creo que la mayoría. Seguramente habrá aflicción en el corazón, tristeza, dolor, no sé por qué estás pasando. Jesús no te promete sacarte de ahí, Él promete acompañarte. Él promete que está intercediendo y está rogando al Padre por tu vida. Como le dijo a Pedro: he rogado que tu fe no falte, así Jesús en este tiempo está rogando por tu vida, por mi vida, para que nuestra fe en este tiempo difícil no falte, no flaquee, no nos caigamos y que podamos seguir firmes en medio de la tormenta, que podamos ver la mano de Dios obrar a favor de nuestras vidas, de sus hijos, de la iglesia, a favor del valle en el que vivimos, de la ciudad en la que vivimos, a favor de cada uno de nosotros. El Señor ruega por nosotros y le pide al Padre que no nos falte la fe. ¿Por qué? Porque luego de la prueba, luego de la tempestad, luego del desierto, viene el cumplimiento del propósito por el cual Dios te trajo. Porque el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. Viene un cumplimiento, viene un tiempo del cumplimiento. Después de que Pedro lo negó, después de que Pedro se volvió a sus viejos rudimentos, a su tarea de pescador, el Señor, luego de resucitado, le aparece a la orilla y le dice: Pedro, estoy resumiendo la historia, pero le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, te amo, Señor. Apacienta mis ovejas. Todavía el llamado seguía ahí, más vivo que nunca. El llamado seguía vivo. Saben que esta cuarentena quizás haya uno que es el enemigo, que esté diciendo: los tengo encerraditos en la casa, se van a acostumbrar, les va a agarrar sueño, se van a acostumbrar a la cuarentena, los tengo encerrados en su casa, haciendo otras cosas, ya no van más a la iglesia, en algún momento se van a olvidar. Y ¿saben qué? Todo lo contrario. Las promesas de Dios siguen ahí, el llamado de Dios sigue ahí. Si Él te trajo y te está haciendo pasar por este tiempo,
Es porque era necesario, pero te está entrenando, te está preparando, porque hay algo grande que se viene. Hay algo grande, el cielo está abierto para la iglesia. Una vez y para siempre, cuando Cristo muere y resucita en esa cruz, los cielos se abrieron una vez y para siempre. Jamás nadie lo va a cerrar. Los cielos están abiertos para los hijos, para los que pasan por la cruz, para los que entienden el llamado y el mensaje. Los cielos siguen abiertos. Las promesas de Dios siguen ahí, más latente que nunca. Estamos en un tiempo excepcional, pero ya va a pasar. Yo hoy quiero animarte. Hoy quiero decirte que el Señor ruega por ti. Y Él pide para que no te falte la fe y para que no me falte la fe. Podemos estar 100, 200 días en cuarentena, pero la fe no va a faltar. La fe no falta, la fe no falta. Hoy estuvimos orando, hoy estuvimos clamando unidos, porque ¿saben qué? Nuestra fe no falta, porque nuestra fe sigue intacta, porque seguimos creyendo en el Dios Todopoderoso, seguimos creyendo en el Creador del universo, seguimos creyendo en el que nos llamó y el que nos designó una tarea específica en este tiempo. Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Iglesia del Señor, sigue firme. El Señor intercede por ti. No va a haber nada que te haga a un lado. Siempre firme sobre la roca que es Cristo Jesús.